¿Cómo están todos? Bueno, hoy quiero contarles sobre un en vivo que tuvimos la semana pasada, el martes, sobre conceptos para una adecuada toma de medidas. Creo que es importante nosotros reconocer muy bien el cuerpo desde diferentes ámbitos, la antropometría, el análisis anatómico de toda la parte corporal y posturas del cuerpo, y así ya llegar a lo que son toma de medidas. En ese orden, hay un poquito de historia también. Vamos a mirar acá. Lo primero es el hombre de Vitruvio. Es un dibujo que realizó Leonardo da Vinci en el año 1490 y representa la figura humana desnuda en una circunferencia, está dentro de una circunferencia y un círculo. Esto se tomaron en cuenta fue las proporciones del cuerpo humano que se encontraron en unos textos de arquitectura de un señor llamado Marco Vitruvio Polión, que era arquitecto de la antigua Roma, más o menos en el siglo I antes de Cristo. Él decía, dentro de esas proporciones, que el cuerpo humano, o sea, el hombre de Vitruvio, la altura total del cuerpo es igual a 8 veces la altura de la cabeza. Es decir, que nuestra cabeza determina las proporciones del cuerpo. En ese orden, entonces, encontramos medidas verticales y medidas horizontales. Dentro de las medidas verticales, entonces, si queremos tomar la medida de la cabeza, pues cogemos desde la coronilla hasta la barbilla, como lo muestra aquí en la gráfica, unas cuadras sobre la pared de forma horizontal, tomamos esa medida y vamos a ver que el cuerpo va a tener 8 cabezas perfectas de esa altura, 8 cabezas. El tronco, por ejemplo, tiene una, dos y tres cabezas. Lo que son las piernas tiene 4 cabezas. Lo que son los brazos tiene 3 cabezas y media. Y ese también a mi nivel de medidas horizontales, por ejemplo, los anchos de los hombros son 2 cabezas. Esto nos empieza a dar herramientas para nosotros ir evaluando, por ejemplo, un largo detalle, note que hay una cabeza casi 3 cuartos, entonces nos empieza a dar proporciones para nosotros poder desarrollar esa toma de medidas. Esto lo hacíamos cuando veíamos dibujo para figurín. Lo único que en el figurín nosotros deformábamos un poquito, estirábamos, estilizábamos mal el dibujo, pero nos sirve para nuestra proporción y para empezar a evaluar patronaje desde la historia. El otro concepto es lo que es antropometría, que según la Real Academia Española dice que es el estudio de las proporciones y las medidas del cuerpo humano, y se deriva de la palabra griega antropos, que es hombre, y la palabra griega metron, que significa medida, más el sufijo ia, que se refiere a cualidad. Y así la antropometría es una ciencia que estudia las medidas y dimensiones de las diferentes partes del cuerpo humano, que varían de acuerdo a la edad, el sexo, la raza, el nivel socioeconómico y cultural. Entonces esto es bien importante. La antropometría se clasifica en 2 tipos, estructural y dinámica. La estructural es las medidas en sí de cabeza, tronco, extremidades y posiciones. Mientras la dinámica o funcional ya corresponde a las medidas resultantes de movimientos del cuerpo específicos. Por ejemplo, algunos deportes, el estar en una oficina sentado todo el tiempo o de pie haciendo alguna actividad. La antropometría dinámica evalúa esas medidas. Aquí note que les estoy dando conceptos, y esta investigación que yo desarrollé, el objetivo es que ustedes tengan conceptos para que ustedes los continúen estudiando, los sigan evaluando y los tengan en cuenta en sus tomas de medidas. En todas las diapositivas van a encontrar unos links que son de donde he sacado la información, entonces eso les va a servir mucho. Ahora, el contenido, por ejemplo, si vamos a ver las variables anatómicas, está la estatura total, que puede ser baja, normal o alta. Está la configuración del cuerpo, que puede ser delgado, esbelto, normal, corpulento, grueso o atlético. Ahorita vamos a hacer un análisis sobre el atlético. Está en tercer punto el índice de masa corporal, que lo evalúa desde la parte de nutrición la Organización Mundial de la Salud. Está el cuarto punto, aplomes y posturas del cuerpo, que en muchos casos se dan desde posiciones psicológicas o emociones. Este punto es bien interesante. Y por último, quinto, las medidas tanto de largos, de contornos y de anchos. Es algo más o menos lo que vamos a tratar en este espacio. Ahora,
Noten aquí entonces, yo les dije que íbamos a hacer un análisis del cuerpo desde el entrenamiento físico y aquí tenemos que existen tres tipos de cuerpos solamente para los que están con entrenamiento físico. Los ectomorfos, los mesomorfos y los endomorfos. Si ustedes ven, los ectomorfos son altos y delgados, con poca grasa corporal y poco músculo. Ellos generalmente son estas personas con las disciplinas de salto de altura y, por ejemplo, todo lo que corresponde a estiramiento de todo lo que son piernas y brazos. Genera un movimiento en el cuerpo que ya lo vimos, eso hace que el cuerpo desde la antropometría a nivel dinámico tenga ciertos comportamientos y ciertos ajustes dentro del mismo cuerpo. Los mesomorfos son atléticos, sólidos y fuertes. Hay robustez en su cuerpo, el músculo es más fuerte, predominan, por ejemplo, en los que hacen levantamiento de pesas. Si vamos a mirar los endomorfos, que son el último que seleccioné aquí, ellos tienen mucha grasa corporal, mucho músculo, aumentan de peso, pero no necesariamente tiene que ser sobrepeso. Hay adiposidad, ¿sí? Pero entonces aquí hace referencia a todo lo que son formas corporales redondeadas. Por ejemplo, en este caso podemos ver el sumo o el lanzamiento de peso en atletismo. Encontré esta diapositiva y noten que aquí en la parte de abajo les estoy colocando los links de donde realicé la investigación. Encontré en Facebook, esto fue una amiga que lo compartió y me pareció muy interesante y relevante, hablando del tipo atlético. Noten que aquí tenemos 4 imágenes en esa, si ustedes entran a mi Facebook, el personal, encuentran estas imágenes y hay muchas más de los diferentes tipos de deporte y cómo el cuerpo va asumiendo de acuerdo a esos movimientos y de acuerdo a esa actividad física cierta forma en los músculos, en el esqueleto, y eso genera diferentes estaturas, diferentes formas corporales. Noten que aquí, por ejemplo, es sumo y levantamiento de pesas, ¿sí? Mientras que en otros es más natación o lanzamiento de garrocha. Entonces, eso es algo que solamente está en la tipología de personas atléticas y lo que les digo, hay muchas más. Vamos a mirar ahora sobre la Organización Mundial de la Salud, que ellas nos dicen del índice de masa corporal. Y dice que el índice de masa corporal refleja el estado nutricional y de salud y permite predecir el rendimiento, la salud y la supervivencia de las personas. Nosotros, por ejemplo, para esto ellos tienen una fórmula, que es la de fórmula de índice de masa corporal, que es el peso dividido en altura y vuelven a dividir en altura. Aquí les tengo un ejemplo, 85 kilos, estatura 1,72, el índice de masa corporal es igual a 85, dividida en 1,72, vuelto a dividir en 1,72, me da un resultado de 28,73. Pero hay una tabla que me dice que está normal, por debajo del peso, con sobrepeso, obeso o extremadamente obeso. Hay obesidad grado 1, grado 2 o grado 3. Entonces, esto me permite ir identificando cómo se puede estar viendo una persona realmente. Por ejemplo, hay muchas marcas que están usando esta fórmula. Aquí en Colombia, por ejemplo, Arturo Calle usa esta fórmula para identificar sus clientes, como para que tener una idea un poquito mejor de cómo son sus clientes. Sara también usa esta fórmula que nos permite identificar nuestro cliente sobre qué masa corporal está. Ahora, notemos una cosa bien interesante. Aquí vemos dos personas que son totalmente diferentes, pero pueden tener el mismo índice de masa corporal. Entonces aquí dice que dos personas, esto también lo encontré y me pareció muy interesante, comparamos un luchador de sumo y un físico-culturista que tienen las mismas alturas, peso e índice de masa corporal. Pero si ustedes ven, la composición física es diferente. ¿Sí? O sea, el índice de masa corporal es igual, pero la contextura física es muy distinta. No puedo vestir igual a un señor de sumo que a un señor de levantamiento de pesas. Entonces, todas estas herramientas me siguen dando ideas de
cómo es mi cliente. Entonces, por ejemplo, en este caso es importante empezar a complementar con medidas de análisis, medidas de cliente o persona y además la identificación del producto al cual nosotros le estamos trabajando. No es lo mismo trabajar un vestido de baño, no es lo mismo una camiseta, una chompa, una gabardina, un sastre, un vestido en damas, que una blusa, un vestido de cóctel, a un vestido de calle. Todo esto nos va dando variables que permiten estar nosotros desarrollando un cuadro de tallas. Es importante para cada producto nosotros empezar a realizar el montaje de un cuadro de tallas y sobre todo también para patronaje. Aquí vuelvo, les doy la categoría de índice de masa corporal. Note que aquí entonces sí ya habla de bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad grado 1, 2 y 3. Aquí hay unas variables en donde, miren por ejemplo en estas tres variables, nota que está estatura total constante, pero varía la contextura y el aplome. Puede ser constante. Contextura constante, pero estatura total variable. Estatura total constante, pero la contextura es variable desde la postura y el aplome variable significativamente. Entonces noten que aquí habla de postura, habla de aplome, habla de contextura y habla de estatura. O sea, son cuatro conceptos todos totalmente distintos si uno se pone a evaluar uno a uno. Recuerden que lo que quiero con este video es sensibilizar hacia las diferentes posibilidades que tenemos con nuestro cliente para el desarrollo de un cuadro de tallas. Sigamos aquí y miren que entonces llega el otro concepto que es postura. Entonces nos dice, los factores que influyen, voy a editar esta parte de arriba que ustedes la pueden ir leyendo, dice, los factores que influyen en la postura en el adulto son varias y son importantes. Y es muy interesante este detalle que dice la herencia familiar, las anomalias estructurales de nacimiento o adquiridas a lo largo de la vida por diferentes enfermedades o circunstancias personales, una enfermedad, por ejemplo, articular, ¿sí? De los huesos o de los músculos, ¿sí? Los hábitos posturales, a veces nosotros estar todo el tiempo sentados, todo el tiempo haciendo ciertos movimientos constantes, por ejemplo, una señora cargando la cartera, ¿sí? Empieza a levantar más un hombro que el otro. Entonces aquí dice que hábitos que por adiestramiento y repetición pueden llegar a hacerse subconsciente, la repetición de actividades o posturas defectuosas fijará un esquema corporal erróneo, pero que asumimos perfectamente como correcto, porque nosotros no nos vamos a estar dando cuenta cómo es ese movimiento. Ahora, factores culturales, ahorita miramos un poquito más adelante, y dice que la postura también es también una descripción somática de las emociones internas. Entonces, miren que ahí empieza a hablar también el tema de la psicología. Entonces nos damos cuenta que nosotros como diseñadores de modas estamos vistiendo personas que desde su salud, desde su estructura física, ósea y muscular, también desde su postura emocional, o sea, la parte psicológica, empieza a tener una relevancia importante. Pensemos, por ejemplo, las personas que tienen depresión. Podemos pensar que esta tercera figura es la que más se puede llegar a adecuar a una persona depresiva. Ya baja los hombros, baja la cabeza, se encorva, y eso ya da unas posturas que si nosotros vamos a vestir ciertos clientes, pues imagínense que, o una persona muy erguida, compulsiva, demasiado rápida, es de pronto mucho más recta en su espalda, más erguida. Entonces todo esto de las posturas es algo adicional importante. Yo ahorita les dije que decía acá que factores culturales. Noten que, por ejemplo, a nivel japonés, chino, han empezado a existir y a nivel no solamente como ciudad-país, sino también como religión, existen diferentes posturas que en algunos casos mejora la actividad física en general, pero también determinan cierta tipología de cuerpos.
el hecho de poder mantener el equilibrio, el hecho de poder mantener las articulaciones en estado físico adecuado, entonces generan cierto tipo de productos, de personas y de cuerpos muy puntuales, que pueden lograr ciertas actividades específicas. Por eso dejo esta diapositiva, la dejo más que todo de análisis. Y ya finalmente llego a lo que es la toma de medidas, insisto muchísimo. Hay toma de medidas de largos, hay toma de medidas, esta parte sí es muy personal, es mía. Lo integro en todo lo que es actividades tanto para patronaje como para escalado. Aquí están las formas de tomar esas medidas, las enumero, las identifico en la gráfica. Nota que aquí está, por ejemplo, aquí teníamos, en anterior teníamos medidas de largos, en esta tenemos medidas de contornos, ¿sí? Al contorno del cuerpo. Y tenemos las medidas de ancho, de pecho o espalda, que se diferencian solamente por los brazos en la medida. Pero noten que no es solamente tomar la medida, y ese es el fin y objetivo de este video. Es nosotros debemos, como patronistas, como personas que hacen escalado industrial, como diseñadores de modas, nosotros tenemos que estudiar ¿qué? El cuerpo humano. Y el cuerpo humano desde diferentes factores antropométricos, de postura, de análisis según estudios que se estén desarrollando a nivel hasta emocional o psicológico, porque nosotros estamos vistiendo seres humanos, niños, mujeres, hombres, en diferentes edades. Entonces nosotros tenemos que siempre estar estudiando y por eso la entrega de este material. Aquí son apartes de lo que yo tengo en mi manual de escalado y mi manual de patronaje, mis folletos de prototipado. Ustedes saben que yo sigo vendiendo esos materiales, son materiales que los acompaño en algunas cosas, en algunos casos con asesorías. Los estoy vendiendo en $24 o $34. 34 si es con asesoría, 24 si es sin asesoría. Mi objetivo es siempre que lo que ustedes tengan les sirva para aplicar inmediatamente. Alguien me decía que por qué tan caros algunas cosas. Yo les decía, lo que pasa es que aquí les estoy dando, a diferencia de la gran mayoría, es la experiencia obtenida durante 30 años o más de 35 años en la industria de la confección. Es elementos prácticos que ustedes pueden retomar el manual y empezar a trabajar. Elementos de patronaje que se salen un poquito del contexto de todo lo que todo el mundo está dando. Es cosas que yo fui descubriendo e investigando, así como este documento, a lo largo de los años. Entonces aquí les dejo los datos, aquí no se alcanza a ver muy bien el PayPal, pero si ustedes lo que necesiten saben que me siguen escribiendo y yo les estoy respondiendo. Algunos no me vuelven a contestar, pero sigo estando muy pendientes de ustedes. Espero les haya gustado la actividad. Un abracito, chao chao, nos vemos.